Listo, ya estamos otra vez. A ver, vamos a ver la utilidad entonces de esta función convert, ¿no? Para las presentaciones más que todo, ¿no? A ver, hacemos una consulta a la... Nos vamos a ubicar en EduTech en este caso. Aunque sí estábamos en EduTech desde un principio. Sí estábamos en EduTech, pero por si acaso no va a ser de que se hayan movido. Como vamos a hacer la consulta en EduTech precisamente, nos aseguramos, siempre es bueno. Use EduTech. Ya estamos en EduTech y ahora sí, ahí vamos a hacer la consulta presentando de las tablas alumno, la tabla matrícula, la tabla curso programado, los campos, apellido y nombre del alumno, la fecha de matrícula, el código del curso programado en que se matriculó y el código del ciclo. Entonces, el código del curso y el código del ciclo. Eso va a salir entonces de esas tres tablas, pero la fecha si no la pusiéramos con formatos, pues saldría, ya saben, en formato largo, ¿no? Entonces aquí vamos a aprovechar esta función para presentarla en el formato peruano, pues 103, el francés o británico. Ahí está. Bien, ya no más elegante, ¿no? 3 de enero del 2012, 3 de enero ya está con el formato que nosotros usamos, pues, ¿no? Bien. Ahora, cada vez que usted hace una consulta, ¿dónde ve el resultado? Lo ve acá en la ventana de resultados, ¿no? En la ventana de resultados. Pero si yo quisiera enviar los resultados a una tabla, esos registros que se vayan a una tabla, tengo dos posibilidades. O que sea una tabla eh, temporal o que sea una tabla permanente. ¿Mm? Hay dos posibilidades. Entonces vamos a empezar con la primera. Que los resultados se envían a una tabla temporal. A una tabla temporal. Entonces, es muy similar a una consulta normal. Solo que hay una pequeña variante. Miren, ¿ah? Voy a hacer la consulta que estaba arriba. Esa misma consulta. Pero enviándola a una tabla temporal. Miren, está los campos de salida, la función convert para presentar una fecha. También está el código del curso, el ciclo. Todo esto presenta en la tabla alumno, la tabla matrícula, el curso programado, eso ya lo hice ya. Entonces ejecuto la consulta que hice antes. ¿Y qué es lo que tengo? El resultado en la ventana de resultados. Ahora, quiero convertir estos resultados que están acá, que están en el buffer también, mandarlo a una tabla temporal. ¿Cómo hago? Es muy similar, solo que hay una cláusula adicional que ingresar. Esta es la cláusula adicional. Después de la lista de campos, esta es la lista de campos, ¿no? Y antes de la cláusula from, se induce la cláusula into. Y después de into, el nombre de la tabla a la que quiero mandar, ¿no? A la que quiero enviar. ¿Y cómo sé que es temporal? Porque está precedido por el símbolo del numeral, ¿no? La almohadilla, el michi, ¿no? Como le quieran llamar. Ese simbolito que lo tienen ustedes en su teclado. Y eso significa que es una tabla temporal. Ese simbolito del Michi les dice que es una tabla temporal. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo demás es igualito, ¿ah? Ejecuto la consulta. Miren qué sucede.
Solo me sale el mensaje de 101 filas afectadas. Sí, sí, pues, pero ¿dónde están? Pues esos resultados ahora se han guardado en una tabla temporal. Es una especie de variable que se encuentra temporalmente en RAM y se llama Michi Tab Tempo 1. Pues así le puse yo. Vamos a ver. Quiero verla, pues se supone que es una tabla y si es una tabla se puede consultar, ¿no? Entonces la consulto, select asterisco from y el nombre de la tabla temporal. Ahí estaba, ¿ves? Estaba escondida, ¿no? Pero está temporalmente guardada en una variable. Ahora, ¿para qué me serviría pues una tabla que está guardada temporalmente? Porque después puedo hacer algunos filtrados, puedo hacer algunos trabajos o combinaciones con esa tabla. Es decir, a veces uno quiere resultados un poco complejos y hacerlos de frente en una sola consulta no sale. Entonces guarda una parte en una tabla temporal y después hace otro tratamiento a la temporal y encuentra otro resultado. Entonces en dos pasos o tres de repente, o combinándolo con otra tabla temporal, encuentra los resultados finales. Eso me ayuda a bajar la complejidad, ¿no? Haciéndolo por partes, como si primero lo hago hasta acá, lo tengo guardadito, ¿no? Después busco, o de repente quiero combinar con otra consulta que me dé otro conjunto de resultados, y luego con esas dos ya ejecuto una consulta final. Eso es para ya expresiones un poco más complicadas que normalmente se usan en programación. Esta tabla está temporalmente en RAM. Si por alguna razón cierro la consulta, si cierro la consulta es una ventana que me indica como que estuviera conectado en ese momento el usuario, ¿no? Entonces, mmm, podría cerrarla, que el usuario se desconecta y todo lo que está en RAM desaparece al cerrar la conexión. Y la tabla temporal también desaparece. O sea, solo es temporal, no está guardada realmente en, la, en el archivo MDF. Es como si hiciera esto. Si cierro es como si hiciera esto. Ya no está. Si quiero verla, va a salir error porque ya no existe. Es lo mismo que si hubiese cerrado la conexión. Ya les dije, eso pasa cuando uno quiere utilizar resultados para verlos y después analizarlos, darle un tratamiento adicional, ¿no? A ver, me ubico en Market Perú, ahora Market Perú, y voy a presentar de las tablas proveedor, producto, guía detalle y guía los siguientes datos. El ID proveedor, el nombre del proveedor, luego la fecha de salida, el nombre del producto, que le he puesto alias PR, y el número de la guía. Y todos esos resultados los voy a enviar a una tabla temporal llamada productos enviados. Entonces, cuando ejecute la consulta, solo tengo el resultado de las filas afectadas. Hay 1177 filas afectadas. Pero ¿dónde están? Están en la tabla temporal. Entonces, si quiero verlas, haré una consulta a la tabla temporal. A ver, ahí está. Las 1177 filas. Ahí están, ¿no? Ahora, con ese resultado yo puedo hacer tratamientos adicionales, ¿no? Por ejemplo, podría de repente filtrar, ordenar, juntar, mezclar, no sé. Puedo ordenarlo por proveedor, digamos. ¿No? Y me aparece así. Lo puedo filtrar por fecha, lo puedo filtrar por producto, etcétera, ¿no? Entonces puedo hacer más tratamientos con esto. Pero esta tabla, ya sabes, temporal. Me sirve para tratamientos intermedios entre procedimientos que pueden ser más complejos, ¿no? A partir de ahí puedo seguir haciendo tratamiento de data hasta llegar a un resultado final.
Voy a eliminarla porque si no me carga la memoria. Eso es carga de memoria, no se queda en RAM. Bien, pero a veces ustedes necesitan enviar los resultados a una tabla permanente. O sea, no que se quede en RAM, sino que se grabe. Que se grabe en el disco duro, ¿no? ¿Cómo harían para eso? Es muy similar, es bastante similar, solo que la diferencia está en la cláusula INTO. He hecho el mismo ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia? La cláusula INTO, el nombre de la tabla, pero como ya no es temporal, no le pongo el Michi. O sea, el que le da la característica de ser temporal es el símbolo del Michi, el numeral. Ese me indica, o le indica a SQL que se trata de una tabla temporal. Pero si no le pongo ni un simbolito de Michi por delante, pues significa que esa tabla se va a guardar en el disco duro junto con el archivo MDF, junto con las demás tablas, ¿ah? ¿Sí? Se va a guardar, se va a grabar, y así apague el computador, pues eso se va a mantener en el disco duro mientras el disco duro esté bien, por supuesto, pues, ¿no? Entonces, mire, todo es igual. Lo único que ha cambiado es esto, into y el nombre de la tabla que es ahora permanente. Ejecuto, igual me sale 101 filas afectadas. Si quiero ver el resultado de esa tablita, lo puedo hacer con un select, lo puedo ordenar si quiero como quiera. Ahí está, ordenado por apellidos, etcétera, ¿no? Como quiera presentarlo. Pero lo bueno es que esta tabla ya está guardada. ¿Cómo sé que está guardada? Mire, vayas al explorador de objetos. Se ubica en bases de datos, en la base de datos con que estamos trabajando, ¿cuál es? EduTech, ¿no? En EduTech. Ahí está EduTech. Oh. Luego me ubico en tablas para ver las tablas que actualmente tiene EduTech. Y mire, están las tablas que ya conocía y ya está la tabla ejemplo 2 que acabo de crear. Eso quiere decir que eso está grabado ya. Está en el disco duro ya. Así yo apague el computador, eso se mantiene en el disco duro. ¿Mm? Y está inclusive en el diagrama, lo puedo ver en el diagrama si desean. A ver, diagramas de base de datos. Nuevo diagrama de base de datos, no tenía ni uno. Entonces elijo todas las tablas. Y esta tabla ejemplo 2. Las agrego al diagrama. Mire, tabla ejemplo 2 aparece. Las demás tablas están relacionadas, ¿no? Como tiene este en el dibujito que les mandé, en el diagrama de la base de datos. Y también se había un par de tablas que no estaban relacionadas, pero esas por reglas de negocio. Así son esas tablas, ¿no? Que están incluidas ahí en la base de datos de EduTech. Pero esta es nueva. Tabla ejemplo 2 no había, no existía. Pues ahora sí existe. Y como pueden ver, también es una tabla libre. Si bien es cierto, nació de consultar a las tablas de la base de datos, las tablas reales que existen ahí, y se generó esta tabla. Pero no tiene ningún nexo entre ellas. Actualmente es una tabla independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si los orígenes de datos que dieron origen a esta tabla, por ejemplo, eso salió de consultar a la tabla alumno también, ¿no? ¿Qué sucede? Si ustedes en la base saben que la base de datos es un objeto dinámico, ¿no? Que cambia en el tiempo. Si en la tabla alumno ingresan más alumnos, claro, en la tabla alumno ingresan más alumnos, pero en la tabla ejemplo 2, donde estaban los alumnos, no pasó nada. ¿Por qué? No se entera, pues. Es como una foto, o sea, toman una instantánea en un momento del tiempo. Y eso es lo que está guardando, lo que pasó en ese momento. Si los orígenes cambian, esa tabla ya no se entera ya. Es solo el momento que se guarda en esa tabla, ¿no? Se llaman tablas históricas también, ¿no? Porque son reflejos de un momento del tiempo. Voy a guardar esto como diagrama cero ya. ¿Para qué le podría utilizar, profe?
Ya, por eso, como datos históricos, si quieres guardar un reporte de ventas, algo que pasó en un determinado tiempo y lo guardas como un dato histórico. Ah, ya. Ya te das cuenta, y vamos a ver un ejemplo así. Por ejemplo, aquí, Profe, sí, dime. por eso disculpe. Sí, con respecto a lo que me dice el del que es temporal, Ujú. ¿qué pasa si yo lo estoy haciendo temporal y hago un bad cut? ¿Se guarda también? No, no, no se guarda. No, el temporal no, está en RAM nomás. Ah, por más que haga un bad cut. No, no se guarda, se queda en la RAM nomás, es temporal. Tendrías que hacer Ah, una permanente para que sí lo puedas, puedas generar un backup de ella. Ahí sí. ya, profe. Gracias. Ya. Entonces seguimos. Hago una consulta ahora, en Market Perú, algo parecido al anterior, ¿no? También es viendo del, el nombre del producto, en este caso, la cantidad recibida, la fecha de ingreso, y lo guardo en una tabla que se llama INTO, ingreso de productos, ¿no? Procedente de tres tablas, la tabla producto, orden, detalle y orden, ¿no? Entonces voy a tener el ingreso de productos que se realizó hasta esa fecha, ¿no? Y cuando quiera verificar, ahí está, ¿no? Por fechas, aquí lo agrupo por nombre, ¿no? Y las cantidades recibidas y las fechas en que ingresaron, ¿no? Pero eso ya está tratado, si realmente la tabla lo tiene así, ¿no? Sin el order by, lo tiene sin el order by. Yo le puedo poner lo que quiera a esa tabla, pero la tabla ya existe en la base de datos Market Perú. Vamos a revisarla. A ver, Market Perú, acá está, Market Perú, tablas, y se llama ingreso de productos, ahí está. Esa tabla existe ahí. Claro, siendo tabla libre, ¿no? Ahora, la utilidad, como le decía, es para guardar datos históricos, ¿no? Por ejemplo, les piden presentar el monto de ventas por región y categoría. Eso que hemos hecho hace poco en Norwin, ¿ah? Presentar el monto de ventas por región y categoría, o sea, lo que se vendió en cada región por cada categoría durante el último trimestre del año 1997. Es la misma consulta, ¿no? Solo para las regiones este y oeste. Y guardar los resultados en una tabla resumen. Ventas, KTEO, de este y oeste, ¿no? Entonces, yo voy con Norwin y voy a hacer la misma consulta que hice hace unos momentos, ¿no? ¿Sí? Solo que ahora estoy filtrando y además estoy mandando todos los resultados a una tabla permanente, una tabla histórica, ventas KTEO, ventas categoría este y oeste durante ese último trimestre del año 1997. Lo demás es igual, es igual. Lo que ha cambiado nada más es el into, ¿no? Ejecuto. ¿Qué pasó acá? Ah, no, es que ya lo hice, lo hice probando hace un momento. Antes de que empezara la clase, lo probé. Entonces ya existe, pues, ¿no? Puedo verla, claro. Ventas KTEO. Ahí está. Si existe, ya lo había creado. ¿Mm? Todo eso estaba guardado ahí en una tabla, que en cualquier momento se puede visualizar en el explorador de objetos. Vamos a verificar, a ver. Es Norwin, ¿no? Vamos a Norwin. Norwin, tablas. La tabla se debe llamar ventas KTEO. Ahí está, ¿ves? Sí, está grabado ya. Está grabado. Esto, como les dije, sirve para resultados históricos, para hacer análisis posteriores de repente. Miren, algo interesante. Presentar el total de ventas por región por año en Norwin, eso ya lo he hecho antes. Pero guardar los resultados en tablas históricas, o sea, por año, ¿no? Por año.
por año. Entonces, esa consulta ya le había hecho antes, pero ahora la voy a filtrar por año. Me voy con Norwin, región de descripción, la suma de las ventas, ya saben que son, en este caso son 6 tablas, el origen de datos, ¿no? Pero ahora el filtro es where, year es el order day 1996. Y estoy enviando la consulta, la salida de la consulta a la tabla que lo voy a llamar ventas región 1996, así se va a llamar esta tabla. Ordenado por el segunda columna, o sea, por la suma en descendente. Todo esto ya lo había hecho antes, lo único que le he agregado es into y además el filtro, ¿no? El filtro para que sea solo para el año 1996. Ejecuto, entonces eso ya está guardado en el disco duro, en el archivo MDF y quiero verificarlo. A ver, select asterisco from ventas región 1996. Entonces aquí tengo, ahí está, esas son las ventas por región durante ese año, ¿no? Durante ese año. Y luego me piden durante el año 1997. Pues es lo mismo si se dan cuenta. Lo que estoy cambiando que es el filtro where, year, order day 1997. Y la salida into ventas región 1997. O sea, la tabla se va a ir ahí. O sea, el resultado de la consulta se va a ir a la tabla ventas región 1997. Es otra tabla más. Ya se guardó. Yo si quiero verificar, ya tengo 2 tablitas. Una que me da las ventas del año 96 y otra que me da las ventas del año 97. Ejecuto y ya puedo tener una comparación del monto de ventas por año, por región. Y es más, voy a hacer todavía lo mismo, pero para el siguiente año, porque aquí en esta base de datos hay registro de ventas de 3 años nomás. Hasta el 98 también hay. Entonces el filtro cambia acá. El año va a ser 1998 y la salida va a ser into ventas región 1998. Entonces ejecuto la consulta y me va a generar una tabla que se va a llamar ventas región 1998. Ya tengo entonces otra tablita más y las puedo visualizar ya para hacer cuadros comparativos, digamos. Entonces, esto es muy útil, ¿no? Fíjense. Ahí está. Ahí tengo 3 registros de ventas de año, ¿no? De las 4 regiones. Y esto lo puedo después mezclar, acumular, mandarlo a una hoja de Excel, hacer cuadros, hacer gráficos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas ya, pues, ¿no? Con este tratamiento de la data, ¿no? Y lo bueno es que está guardado, ¿no? Miren, voy acá a la base de datos Norwin, en tablas, actualizo porque esta es una imagen atrasada, clic con derecha, actualizar, y ahí está, miren, acá abajo está. Son tablas que ya existen en el servidor, en el archivo MDF, físicamente en el disco duro, ¿no? Puedo verlo en el diagrama también. Diagramas de la base de datos, nuevo diagrama, sí, elijo todas las tablas, están mis ventas también, ¿no? Mis tablas que generé. Y lo voy a visualizar, ahí deben estar como tablas libres flotantes, ¿no? A ver. Ahí está. Ventas, región 1998. Está ventas KTO que hice antes. También está ventas, región 1997. Y está ventas, región 1996. Están esas 3 tablas que las puedo utilizar luego como un recurso para hacer análisis, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían hacer, no por año, sino, digamos, ventas mensuales, ¿no? Ventas mensuales por producto o por categoría, no sé, para hacer un análisis después comparativo, ¿no? Mensualmente, cómo ha ido variando, ¿no? Hacen un gráfico para ver qué productos o en qué productos en qué mes se vendieron más o se vendieron menos, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? De ventas, ¿no? Es muy importante, muy interesante esto, ¿no? Todo esto lo está enviando pues a una tabla que ya se graba, ¿no? Ya se graba, tablas históricas. ¿Ya? Profe, Sí, dime. ¿para qué dijo que servían los que son temporales, las tablas temporales? Ya, eso es para hacer procesos en programación. O sea, tienes
un proceso de programación muy tedioso, o sea, muy pesado, ¿no? Hacerlo con una sola consulta te sale muy difícil, demoras demasiado, es muy engorroso. Entonces, ¿qué haces? Primero lo particiono, pues hago un resultado parcial. Ahí tengo parte de lo que quiero. Y después, con ese resultado vuelvo a trabajar, de repente lo tengo que combinar con otros resultados de otras tablas, compararlos o enviarlos a una tabla y de ahí generar otra consulta final o hacer un procedimiento final, ¿no? O sea, es para aminorar la complejidad de los procesos, ¿no? Temporalmente lo guardas, como decir, tu blog de notas ahí anoto por partes y de ahí con eso trabajo después, ¿no? Para eso es, para bajar la complejidad de operaciones más complicadas, ¿no? Ya eso se vería en programación, pues, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces ahora, otro caso, ¿no? A ver, pero este es un caso que les estoy dejando como un reto. A ver, como un simulacro del examen, ¿ah? Podría ser una pregunta, una fija. A ver, ¿quién lo hace? Le damos un tiempito y luego, por acá, por el WhatsApp, lo copia y lo pega el código. Acá, ¿no? Me dice quién es y ahí me pone el código y luego lo revisamos para ver si tuvo la razón o se equivocó. Bueno, si se equivocó bien, pues, ¿no? Porque los errores se aprenden, dijimos, ¿no? A ver, es presentar el total de ventas por tienda, total de ventas por tienda y por autor, dice, ahí falta por. Total de ventas por tienda. A ver, Edison Yupanqui. Por fin ingresó a Edison. No podía ingresar, tenía problemas con su red. A ver si ya pudo ingresar. Por tienda. Por tienda y por autor. Sigue el problema, creo, de Edison. No responde su red. El problema es que ahora las redes andan saturadas por todo lado. Aquí tengo unos vecinos que son testigos de Jehová y están haciendo su reunión, su misa, creo, y se escucha y lo que pasa es que ya no pueden ir, pues, ¿no? Entonces tienen que hacer sus reuniones así nomás. ¿Te dan cuenta? Si todo el mundo hace eso. Y las redes pues se saturan. El Perú no estaba preparado para ese tipo de tráfico, pues, ¿no? Sí había, pero no tanto. Ahora pues es fenomenal. Han visto la cantidad de usuarios como ha aumentado en algunos, por ejemplo, en Netflix, 10 veces creo. Entonces eso significa que las redes pues andan volando, ¿no? Ni qué decir pues de las redes sociales, ¿no? Están pero sobresaturadas ya. Muy bien. A ver, trate de hacerlo. Es ¿sí? ¿De qué tabla es? Sí, Es de entonces, PUBS. Es PUBS. La base de datos es PUBS. ya. PUBS. A ver, tiene su diagramita ahí de PUBS. Entonces, bueno, voy a ponerlo acá. Si es que no lo tiene para que lo vea. Pero debe tenerlo, ¿no? Y le dije, trate de imprimirlo para que sea más fácil trabajar. Entonces aquí lo tengo, PUBS. ¿Lo tenía o no lo tenía? Tengo Edutech, marque, pero justo PUBS no lo puse. Vamos a ponerlo. Acá está. PUBS. Ahí está, PUBS. ¿Qué pasa? Es que ya, como que damos el tiempo también para que se grabe todo. Pero ahí está PUBS, ¿no? Si le piden las ventas por tienda y por autor, ¿qué tienen que presentar? El nombre de la tienda. El nombre de la tienda está en stores. Stores son tiendas. Y además deben presentar apellidos y nombres del autor. Por autor, eso está en authors. Por acá está, ¿no? Y luego tienen que filtrar, o sea, tienen que acumular por tienda, por autor, o sea, cuánto vendió en una tienda cada autor, y luego filtrar solamente para las ciudades que son Portland y Seattle. ¿Y eso dónde está? En stores, en tiendas está City. ¿De acuerdo? De ahí tiene que salir. Bueno, dejamos un ratito para que lo vayan pensando, lo vayan haciendo.